estamos junto al hermano Edward Reynoso. Él va a hacer su propia presentación. Amén. Dios le bendiga a cada uno de sus vidas. Espero que esto sea de gran bendición. Así como dijo la ministra, mi nombre es Edward Reynoso. Y vamos a estar compartiendo, aparte del testimonio de mi vida, también palabras de parte de Dios que le serán de bendición. Así que no se vaya, que en esta noche nos vamos a gozar en el nombre de Jesús. Vamos a conocer un poco más acerca de su vida, acerca de su ministerio, cómo empezó todo. Quédense ahí y escuchen más adelante. La primera pregunta es, ya os digo que su nombre es Edward Reynoso. Sí. ¿Cómo fue su vida antes de conocer a Cristo? Bueno, realmente el testimonio mío es un testimonio que yo digo especial. Porque hay gente que dice, bueno, para hacer un testimonio tú tenías que tener una vida anterior en el mundo. Amén, así Y es. gracias a Dios el Señor se me reveló desde niño, tenía alrededor de 13 años, cuando yo sentí el llamado de Dios en mi vida. Y desde ahí comencé a conocerle, comencé a ir a la iglesia. Y recuerdo que todo fue a través de un culto que se hizo Santo. frente a mi casa, un culto juvenil. Y ese culto lo estaba dirigiendo mi pastor. Y cuando yo llegué a la casa, yo entré y me dice mi madre, pero mira, ya están despidiendo el culto, por lo menos sal, porque como es en el frente de la casa, para que vean a alguien de la casa que estuvo en esa actividad. Y ahí yo me junté con unos amigos míos y hablamos. Allá en Dominicana uno siempre tenía su grupo y si uno pasaba, otro pasaba. Y dijimos, bueno, si tú pasas, yo paso. Y así fue que sucedió. Pasamos 3 y gracias a Dios yo he permanecido hasta la fecha de hoy. Es muy curioso porque yo también cuando me convertí, cuando conocí a Cristo, yo pasé porque mi prima y 2 primas mías pasaron. Y pues yo por estar en el coro, yo pasé, pero yo no sabía que de verdad el Señor me estaba llamando. Y ese momento cambió mi vida. Es muy curioso porque Dios es un experto cambiando vida. Así es. Entonces, después que usted pasó, ¿qué usted sintió? Bueno, ahí yo quiero compartirle algo que me sucedió y compartírselo también a las personas que están viendo. Y es que yo sentí el llamado de Dios realmente. Se lo voy a decir realmente porque, como le dije, en ese momento yo pasé y me arrepentí. Dijimos, bueno, si tú pasas, yo paso y así. Pero pasaron unos días y yo sentí la presencia de Dios que me visitó. Wow. Ya yo había ido a la iglesia. Le estoy hablando que yo tenía de 13, 14 años. Bien jovencito. Y cuando yo estaba en la iglesia, yo sentí realmente el llamado de Dios en mi corazón. Y yo dije, espérate, ahora yo quiero pasar porque sí. Porque yo siento en mi corazón la convicción de que el Señor me está llamando. Y yo me recuerdo que yo pasé, el pastor oró por mí, el pastor dijo, ya Edward se había convertido en el culto que hicimos, pero él decidió dar el paso aquí delante de la iglesia. Santo. Y yo fui a mi casa, le dije, mami, yo acepté a Cristo. Y recuerdo que ella se puso bien contenta. Y de ese entonces comenzó a comprarme muchas camisas para ella. O sea, fue un apoyo, sin ella ser cristiana. Qué gozo para una Sí. madre que su hijo reciba la bendición de creer en Jesús y que llegue a tu casa y te dé la noticia. Sí, una gran bendición. ¿Sabe que hay muchas madres que no lo toman de igual manera como lo tomó su madre? Sí. Lamentablemente. Digo lamentablemente porque madre que me esté escuchando, la bendición más grande que puede tener una madre y un padre es que sus hijos le sirvan a Dios. Porque cuando tus hijos le sirven a Dios, tú tienes tranquilidad. Tú no tienes temor de que se conviertan en personas que le hagan daño a la sociedad. No vas a tener dolor de cabeza, que la policía, que esto, que aquello. ¿Por qué? Porque cuando una persona le sirve a Dios, en realidad hay un cambio notorio. Como dicen, de corazón, De en espíritu y en verdad. Y es una victoria para todas las madres que sus hijos le sirven a Dios. Y también es un alivio para la sociedad también, porque si tú te das cuenta en el día de hoy, ¿de cuántos años son los delincuentes que están ahora mismo en la sociedad? Son personas de 40 años hacia atrás. Tú no ves personas delincuentes de 40 años hacia arriba. Y me voy un chin más profundo. Ya usted ve desde que ya
tienen un poquito de libertinaje, jovencitos, usted ve que por eso mueren en manos de la policía, porque salen a delinquir, salen a hacer tantas cosas contrarias a las leyes, y por eso usted ve que mueren en manos de la policía, están en la cárcel, jovencitos. Ya, por eso es que es necesario, amada hermana, que Cristo esté en el corazón del ser humano. Así es. Porque en realidad cuando Cristo no esté en el corazón de nosotros, nuestro corazón esté expuesto a las cosas malas, a lo que el enemigo quiere hacer con nuestra vida. Y no solamente los varones, si nos fijamos nosotros también, los que están ahí del otro lado, que también las niñas. Nunca se había visto cosas tan grandes como que la que están mirando ahora con las niñas. Bien fuerte. Antes los varones eran más fuertes que las hembras, ahora las hembras son más fuertes que los varones. Y por eso que tenemos que orar mucho por nuestros hijos, para que el Señor lo toque, para que pase la misma transformación que pasó en su vida, porque hay un sufrimiento en las madres, en la sociedad, en la autoridad en el día de hoy. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cómo tú sentiste después que Dios te llamó en tu corazón? ¿Qué sentimiento tú tuviste después que tuviste esa convicción de que Dios te llamó? ¿Cuál fue tu reacción, se podría decir? Mi reacción. Mira, eso es un punto bien importante. Te digo por qué. Porque muchas personas incluso tienen miedo de entregarse al Señor. Porque piensan que cuando tú te entregas al Señor, inmediatamente todo va a cambiar en ti. Y quiero decirte que lo que yo sentí en ese momento fue que Dios me estaba introduciendo a un proceso en mi vida de transformación, donde Dios iba quitando, moldeándome, así como la palabra de Dios lo establece, que nosotros somos barro en la mano del Señor. Entonces, Dios me tomó y yo sentí esa transformación donde Dios me hacía entender lo que estaba malo, lo que yo tenía que dejar, me estaba formando mi carácter. En ese instante, yo no entendía, porque el proceso incluye dolor, incluye que tú tienes que apartarte de cosas que quizás tú amas. Y es bien fuerte ahí. En el momento quizás yo no lo entendía, pero ahora yo lo puedo entender, porque no tengo palabras para agradecerle al Señor por Él haberme escogido desde mi juventud. La maravilla que Dios hace con nosotros. Grandes son las maravillas que hace. Así es. Santo Dios. Y la otra pregunta es, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio hasta el día de hoy? Bueno, ya yo voy para 16 años. Dios mío, sí, para hace 16 bastante años. tiempo. Sí. Ese es con el tiempo que tengo yo en el Evangelio, 16 años. Ya usted sabe. Yo me arrepentí cuando mi hija tenía 1 año, ahora mi hija tiene 17. ¿Algún testimonio de algo grande y maravilloso, algo específico que Dios haya hecho usted ministrando, o una revelación o algo así? Lo primordial es que mi enfoque en el ministerio siempre ha sido que las almas sean salvas. Porque yo siempre digo cuando estoy ministrando que la razón, el sentido del evangelio no es lo exterior, sino que lo interior que esté en nosotros, que es el alma, reciba salvación. Y yo recuerdo que yo duré un tiempo pidiéndole a Dios, y yo le decía: Señor, yo quiero que las almas se arrepientan, yo quiero ver ese avivamiento, que cuando yo esté ministrando y se haya llamado, las personas pasen. Y precisamente hace unos días yo estuve compartiendo con un amigo que conocí acá, y le estaba diciendo sobre lo que es tener total dependencia de Dios. Muy importante. Yo quiero decirle que muchas veces las cosas no van a suceder en el momento que uno quiere que sucedan. Y uno dice: wow, pero yo quiero que suceda esto así, como le estaba diciendo, le estoy contando parte. Y yo recuerdo que yo tenía una actividad que iba a predicar en una ciudad fuera de allá, de Puerto Plata, en otro pueblo. Y yo estaba en la montaña, porque a mí siempre me ha gustado mucho orar en la montaña. Mi casa queda 3, 4 minutos de la montaña. ¡Qué bendición! Sí, y ese espacio siempre lo tenía ahí. Y recuerdo que yo estaba en esa actividad y yo sentía a Dios de una manera especial, porque tenía un tiempo retirado. Entonces, cuando uno se aparta para Dios, tranquilo, uno recibe esa conexión directo con el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, ese llamado se fortalece. El caso es que cuando, en minutos antes de entregarme,
allá siempre se utiliza que después del coro de la ofrenda, oran y presentan al predicador. Ujú. Cuando le van a pasar a la que va a cantar, una joven en ese entonces, iba a cantar el coro de la ofrenda, yo me siento como solo, siento como que el Espíritu de Dios no está. Ay, Porque santo. cuando tú conoces el Espíritu de Dios, tú sabes Conoce cuando la Él no está. presencia. Ujú. Y digo yo, wow, Dios mío, pero ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa que no te siento como yo sé sentirte? Y le digo, Señor, si tú no estás conmigo, tú sabes que yo no voy a predicar, yo no voy a hacer nada. Y me fui para el baño de esa iglesia, amada. Y en el baño me hinqué y me tiré y escuché la voz de Dios que me dijo, no es por lo que tú me busques, es por mi misericordia. Wow. Y quiero darle esta palabra a muchos predicadores también que van a estar viendo este video. El trabajo de nosotros como ministros de Dios es dar la palabra en obediencia. Dios es quien se encarga de que esa palabra caiga en tierra fértil y dé fruto. Y cuando el Señor me ministró sobre eso, ahí en el baño, yo sentí la presencia de Dios que me arropó. Wow, eso es tremendo. Sí, siento la gloria de Dios aquí Santo. en este mismo instante. Y yo recuerdo que en esa noche hubo una manifestación de Dios, donde Dios se manifestó en milagro, donde puedo decirte casi el 100% de las personas que no eran cristianas pasaron. Wow, esta es la mayor bendición. Sí, y Dios ahí en ese instante me dijo, mira Edward, viste que es cuando yo quiero, no cuando ustedes quieren. Porque la intención principal mía es que todos se salven. Y entonces ahí yo dije, wow, desde ese entonces aprendí a tener total dependencia de Dios. ¿Cuál es mi compromiso? Buscar a Dios, llenarme de su presencia, leer la palabra de Dios. Del resto, Dios se encarga. Se encarga. Le digo esto porque hay muchos ministerios que se afanan en que yo tengo que buscar a Dios para que Dios haga milagros, para que hagan señales, para que haga esto, aquello y lo otro. Por los panes y los peces, Por los como panes dicen por y los ahí. peces. Entonces, eso fue algo que marcó mi vida. Cuando Dios me confrontó. Y confrontándome ahí mismo me dio la victoria. Y me entregó lo que yo anhelaba en mi corazón, que era que las almas pasaran. Es muy curioso porque yo lo escucho hablando ahora a usted y me estoy acordando de que a mí me pasó lo mismo, a mí parecido es así una vez, que yo estaba orando porque yo iba a predicar en una vigilia y la vigilia era de liberación. Yo estaba orando y a la última hora yo no sentía la presencia. Tremendo. No sentía, yo dije, yo no puedo ir a pararme en un lugar sin la presencia. Yo le dije, Señor, si tú no vas conmigo, yo prefiero no ir. Y mientras yo cogía el baño, así como hizo usted, y le dije, Dios mío, ¿será que cancelo? Y me paro frente al espejo de mi baño y le digo, y Señor, yo voy a cancelar, yo no voy a ir sin tu presencia. Y de un instante me bajó esa presencia y me dijo, el caballo salita para la batalla, pero Jehová es que da la victoria. Santo, siento la presencia. Así es, así es. El Señor es que da la victoria. Amén, así es. Así Y es. la otra pregunta, el hermano evangelista tiene su amada esposa, una esposa muy bella, muy preciosa, que yo amo mucho. Se llama Gracias. Rosana. Dios le dio una gran bendición a este hombre, le dio una esposa tan maravillosa. Amén. Quiero saber un poquito más de su vida. ¿Cómo usted conoce a su amada? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo Dios le puso esa sierva? Tremendo, esto es un testimonio épico. Épico. Y aquellos que están escuchando, que le están pidiendo a Dios por su pareja, preste atención. Porque Dios obra de forma misteriosa. Yo siempre fui una persona que le pedía a Dios, por mi esposa. Yo nunca le pedí a Dios por una novia. Siempre decía, Señor, yo necesito que tú me des una esposa porque tú sabes el ministerio que yo porto. Y Dios siempre me hacía sentir que cuando Dios me diera a mi esposa iba a haber un complemento y una expansión mayor en el ministerio. Da el caso que yo estoy orando en la montaña. Ya yo tenía ya un tiempecito que no lo estaba orando a Dios. Ay, santo. Por una compañera. Escuche esto.
Y cuando yo estoy ahí, que ya yo me voy, yo siento el rema de Dios, la presencia de Dios que cae sobre mí en el monte, en esa montaña que yo siempre subía. Digo subía porque ya estoy acá. Y yo levanto mi mano y le digo, Señor, o la traes tú donde yo estoy, o tú me llevas donde ella está. Escuchen esto, lo que están esperando en Dios. Abran sus oídos y escuchen. Hay que prenderse en Dios y soltar la palabra. Y escuchen. Soltar la palabra, y cuando tú veas que eso se manifieste, actúa en fe. Dios. Al otro día, eso fue, vamos a poner un ejemplo hoy. Al otro día, yo estaba haciendo unos tipos de reflexiones con un amigo mío. Y me dice, mira, una amiga mía de Estados Unidos que viene y va para donde una amiga de nosotros, que va a pasar un momento. Vamos, ¿qué tú dices? Vamos para que tú la conozcas y eso. En mi mente, yo estoy todavía desconectado de eso, de que, ay, santo, de que puede suceder eso. Da el caso que yo le digo, no, yo no puedo ir para allá porque dio la casualidad que en el papel que yo estaba haciendo era un papel como de mendigo. Y yo no tenía ropa. La ropa que yo tenía era una ropa. Oiga, qué batalla esto. Ay, Señor. Resulta que él me dice, no, espérate, ven, que yo te voy a prestar una camisa. Y me llegó ese pensamiento de Dios. No voy a decir como hay gente que dice, algo me dijo. No. Eso es de Dios, porque cuando usted es una persona de Dios. Sintió convicción. Exactamente. ¿Ve? Y confirmación a la misma vez. Sí, confirmación. Tú no pierdes nada en conocerlo. Nada. Pues nada, nosotros fuimos donde ella, llegamos al sitio, compartimos un rato. Eso fue un 29 de diciembre. Y ella se iba ya. Creo que al otro día se iba ella. Y hablamos, compartimos como una hora y media, nada más compartimos. Pero yo siempre le decía a Dios, escuchen ciencia, como dice. Escuchen, mortales. Yo siempre le decía a Dios, yo te pido que la persona que tú tengas para mí, yo no quiero pasar el número perfecto tuyo. 7 meses. Wow. Porque, y quizá mucha gente que dice, wow, varón, pero usted fue rápido. No fue que fue rápido. ¿Cuántos años en el mundo espiritual yo tenía ya pidiéndole a Dios por mi compañera? Entonces, lo que es rápido en la humanidad de nosotros, en el mundo espiritual, se tomó su tiempo. Y lo que permanece realmente en nuestra vida es los fundamentos que nosotros tenemos en el espíritu. Y cuando algo viene de Dios, viene acelerado. ¿Tú sabías eso? Sí, tremendo. Mucha gente no entiende en esta parte, pero cuando Dios te manda una bendición, Él te acelera el tiempo. Así es. Y nada, comenzamos a hablar y eso, pero nosotros hablábamos y no estábamos en ese sentido todavía. Pero Dios me dio una revelación donde Dios me dio confirmación de que ella era, pero yo sentí temor. Ay, santo. Oye, Dios me dio una confirmación de que ella era a través de una revelación y sentí temor y duré días con eso ahí. Y eso comiéndome, porque cuando Dios te da una palabra, por eso fue que Jonás no encontraba qué hacer y se tuvo que comprar un pasaje y se fue y correr, porque él sabía que la voz de Dios estaba dándole tan fuerte que él quiso correr, huir de la voz de Dios. De lo que Dios le había mandado. De lo que Dios le había mandado. Pero aunque huyamos, se cumple la palabra del Señor. Se cumple. Y yo recuerdo que yo hablé con una amiga mía, le expliqué la situación, le dije, mira esto, aquello, lo otro, sobre. Y me dice ella, no, pero date la oportunidad y órale a Dios. Y para cortarle un poquito, nosotros nos conocimos en diciembre y ya nosotros, ya en junio, ya nos habíamos casado. Ay, santo. Cuando ella venía para acá, yo le dije, ya nosotros estamos orando, tenía una confirmación, le dije que fuera mi novia. Y como a los 5 días, Dios me había ministrado, había puesto a sentir en mi corazón, que le dijera a ella, mira, tú quieres ver un hombre de Dios arretado, trae los papeles que nos vamos a casar, porque tú vas a ser mi esposa. Ay, santo. Y me dice ella, bueno, pues prepárate que yo lo voy a llevar. Cuando yo vi la verdad, ella dije, ahí se puso nervioso, ¿verdad? La sierva salió decidida. Esa sierva es decidida. No, es una mujer tremenda en Dios. Y así sucedió.
Cuando ella regresó, cuando ella llegó allá, la fecha nos casamos y Dios nos ha permitido vivir tantas cosas en, digo, el corto tiempo que tenemos, porque ha pasado bien rápido, que realmente yo digo, wow, nosotros parecemos que tenemos años y más años conviviendo, y eso lo hace Dios. Siempre lo que viene de Dios, Viene bendición. viene una bendición que trae paz. Paz. Que la bendición de Dios, dice la Biblia, que no trae consigo tristeza. Tristeza. Y lo más curioso, varón de Dios, es que me impactó mucho cuando yo conocí a su esposa hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, que yo vi el llamado que había de Dios en ella. Y el mismo llamado que tiene usted es el mismo llamado que tiene ella. Tremendo. Y eso es una cosa tan tremenda, porque tú ves a una persona que se unen, pero él tiene un llamado y ella tiene otro. Pero en el caso de ustedes, Dios los unió a los dos con el mismo llamamiento. Así es. Y eso impactó mi corazón. Tremendo, tremendo. Fue un plus, como le digo. Dios me había ministrado sobre eso. Que la persona que Dios iba a poner en mi lado era una persona que iba a sumar. A sumar. En mi vida espiritual. Y así ha sido. Ha sido. ¿Qué usted podía gran bendición. aconsejarle a los jóvenes o a los solteros y solteras que están esperando en Dios en el día de hoy? Bueno, Dios obra de manera diferente. Dios obra de manera diferente. Porque Dios lo hiciera así conmigo, no quiere decir que lo va a hacer con ustedes. Pero sí, lo importante sobre todas las cosas es buscar la dirección de Dios. Y cuando Dios, escucha bien este consejo que te voy a dar, porque Dios me ha permitido trabajar muchos años con la juventud. Y te lo voy a dar por experiencia. Cuando Dios te ponga la persona que es para ti, acciona. Acciona, créele a Dios, ora y vete por encima de toda tempestad. Eso le iba a decir también, que aunque la bendición viene con la persona que Dios te trae, siempre hay oposición de personas o opiniones quizás encontradas. Siempre. ¿Cómo ustedes lidiaron con esa situación de la opinión encontrada? Que unos quizás decían que sí, y ella no, yo no hemos hablado de eso, lo supuse yo. Pero yo sé que siempre cuando Dios bendice a una persona de Dios, hay opiniones encontradas. Unos dicen que sí, que es de Dios, otros dicen que no es de Dios. ¿Y cómo ustedes lidiaron con esa situación? Quiero decirle que en mi caso, ella fue la primera novia que yo fui a presentar a mi iglesia, fue ella. Santo. Ella fue la primera novia que yo fui a presentar a mi iglesia, gracias a Dios. Con esto no estoy juzgando a aquellos que tuvieron mala experiencia y han llevado, no. Pero en el caso mío fue algo, le estoy comentando eso, porque había muchos ojos encima de mí en cuanto a eso, ya que yo bien reconocido allá, tuve posiciones bien importantes en el ámbito de la juventud, tanto a nivel regional hasta a nivel internacional, y tuve un círculo bien amplio de muchos pastores. Yo hablé con pastores también antes de yo... Santo, antes de lanzarse, como sí, dicen. sí, porque yo tenía el temor de quizá equivocarme después de esperar tanto. Pero en ese ámbito así, yo sí, como le dije, yo sí recomiendo siempre de que busquen la dirección de Dios. Porque nosotros pudimos sobrepasar todos los comentarios contrarios. Wow. Porque nos apegamos a la parábola que Jesús dijo. Que el fundamento tiene que ser Él. Bien. Ya había un fundamento sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, ¿cuáles son esos vientos? Los comentarios negativos, personas fuera de la visión. Ay, santo. ¿Entiendes? Esos son los vientos. Porque la gente está esperando que venga un tornado. Literalmente no. Son los ataques espirituales que tú vas a recibir para que tú no conquistes esa bendición que Dios tiene para tu vida. Siempre, amada hermana, que Dios tiene una bendición para usted. El enemigo se va a levantar con algo que le va a hacer entender a usted que es verdad. Santo. Siempre Es el una enemigo. ciencia, escuchen ciencia. Siempre el enemigo, cuando Dios tiene una bendición para tu vida, se va a levantar con algo que según él te va a hacer entender que es una realidad. Y tú dices, wow, pero es verdad lo que fulana me está diciendo.
Es verdad lo que incluso gente de posición y ministerio te están diciendo y tú te mueves un poquito y tú dices, wow, yo tengo que detenerme un poco. Pero cuando tu fundamento está en la roca y tú sabes que lo que es de Dios es de Dios, cuando tú conoces a Dios, tú no andas divariando. Y lo que es de Dios permanece y se cumple, porque Dios no miente. Lo que es de Dios permanece, se cumple, y nosotros pudimos, gracias a Dios, se levantaron fuertes tempestades, pero el fruto está. Que estamos permaneciendo en Dios y vamos a permanecer. Es como cuando Cristo hacía milagros que decían, ¿quién es este? Tiene demonio, y lo hecho hablaban por sí solos, claro. Aunque intentaran hablar lo contrario, pero los hechos que veían, los milagros que Jesús hacía, hablaban solos. Hablaban solos. Yo siempre es una palabra que yo aconsejo. Yo he sido una persona que siempre me ha gustado buscar a Dios de una manera como la Biblia me lo establece, en secreto. En secreto, es como lo establece la palabra. Sí, muchas personas me preguntan, pero ¿cómo que Dios puede utilizar a él? O así, si uno no lo ve que está, pero en el secreto. Recuerde que David mataba a los osos y los leones en secreto. Fue entrenado en los secretos, para llevarle al reinado. Para llevarlo al público. Y cuando lo menospreciaron y dijeron que no estaba calificado, que era el menor de la casa de su padre, él estaba entrenado en la guerra, pero en los secretos que nadie lo vio. Y hay un misterio bien fuerte en esa enseñanza de David. Y es que David, si usted busca en los pasajes de la historia de David, a nadie le había dicho, yo he matado oso, he matado leones. Simplemente lo hizo. Hasta el momento preciso. En el momento preciso. Wow, qué rema. En el momento preciso fue que él le dijo, no, mi señor, mire, yo he matado osos, yo he matado leones, yo he defendido las ovejas de lobo. Dice que se las arrancaba de la boca. De la boca. Imagínese. Ya usted puede saber. Wow. Y él tenía esa convicción. Y cuando usted tiene esa convicción, usted va hacia adelante. Cuando Dios te da una palabra y te dice, mira, te voy a entregar tu familia, te voy a entregar tus hijos, te voy a entregar tu esposo, te voy a entregar tu esposa, te voy a entregar un hogar. Cuando tú sabes que Dios es que te habla, tú vas por encima de todo pronóstico. Y la misma palabra dice que lo que tú oras en secreto, el Padre lo recompensará en público. Lo que está pasando con ustedes ahora mismo. Es la evidencia. Yo siempre digo. La evidencia habla más que cualquier palabra. Jesús dijo, ¿acaso Beelzebú puede echar fuera a Beelzebú? Yo estaba comentando algo con mi esposa y yo le dije, una cosa es el don y otra cosa es la unción. Ay, santo. Tú puedes operarme en el don. Pero sin unción. Pero sin unción. Ahora. Pero cuando se unen. Cuando la unción está, es la evidencia que Dios está contigo. Porque dice la palabra que la unción es la que pudre el yugo. Eso es lo que pudre el Donde yugo. hay liberación, donde hay restauración, está fluyendo la unción de Dios. El yugo se pudrirá a causa de qué? A causa de la unción. Poderoso. Si todo el mundo, si cada creyente entendiera eso, que el yugo se pudre a causa de la unción, el mundo espiritual estuviera en otro nivel para la vida de cada persona. Eso es. Porque el mundo espiritual está ahí, lo que pasa es que nosotros no buscamos, no escudriñamos, no intimidamos en lo profundo, lo que usted decía ahorita. Sí. A usted le gusta buscar a Dios en los secretos. Pero hay personas que lo buscan para publicarlo en el Facebook, para que todo el mundo sepa, yo estoy buscando a Dios. No es esa manera como debemos de buscar a Dios. Debemos buscarlo en los secretos para que Él se manifieste entonces en público. Sí, yo diría que Facebook ni las redes sociales se utilizan para tú buscar a Dios. Yo tengo santo Dios, aleluya. Ninguna de esas redes sociales se utilizan para buscar a Dios. Ninguna. ¿Usted sabe para qué se utilizan? Para usted manifestar a Dios. Para manifestar su grande. Ay, para santo. Manifestar lo que tú buscaste en el secreto, Dios lo va a manifestar a través de ti en las redes sociales. Y nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Portadores de la gloria de Dios. Y tan fuerte eso que Dios te dice, en tu boca está el poder de la vida y la muerte. Y las dos cosas que predominan en el universo es la vida y la muerte. O sea, Dios te está diciendo sobre las dos cosas más importantes. Tú tienes la santo, aleluya. Tiene el poder. Tremendo. Eso es tan tremendo, varón, que yo en mi casa no me gusta ni que mi hija sepa cuando yo estoy buscando a Dios. Yo lo hago de una forma tan discreta que ni mis hijos saben que yo estoy buscando a Dios, solamente mi esposo. Tremendo. Y yo he visto la gloria de Dios. Cuando tú buscas a Dios los secretos, Él siempre te va a recompensar en público. Eso es así. Y la otra pregunta es, ¿su pasaje favorito de la palabra de Dios? ¿Algún libro favorito que usted tenga? Yo siempre me identifiqué con la historia de José.
Le voy a hablar de mi Antiguo Testamento y de mi Nuevo Testamento. Ok. Mi Antiguo Testamento fue siempre que yo me identifiqué con la historia de José. Oh, wow. Cuando yo conocí a mi esposa, que oramos y Dios nos dio este pasaje bíblico, que lo quiero compartir con ustedes, que está en Romanos 8:28. Quiero leerle este pasaje en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y escuche, le voy a leer el 29, porque aquí hay algo bien importante. Dice, porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow. Pero el centro, todas las cosas. A nosotros nos han pasado un sinnúmero de cosas. Y al final nosotros nos reímos y nos gozamos. Porque Dios nos hace entender que todo eso ha obrado para bien. Así es. Y por eso me identifico con ese versículo. A los que aman a Dios, A los que todas aman a las Dios. cosas. Pero escuche qué compromiso. A los que aman a Dios. Uh-huh. O sea, algo. Usted sabe lo que es el amor. Uh-huh. Y le voy a dar un detalle. Si quieren conocer lo que es el amor, del amor que Dios está hablando aquí, váyanse al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Qué más grande amor que ese. El amor total. Amor tan grande. Que uno Así ponga es. su vida por el otro. Es algo que no se puede comparar. No hay palabra. Por eso eso marcó la historia antes y después de Cristo. Amén, así es. O sea, con amor. Fue una demostración que Una él hizo. demostración y una enseñanza para nosotros. Le digo porque quiero soltarle esta palabra que siento de parte de Dios soltársela aquí en este instante. Con amor, con el amor de Dios en tu corazón, nosotros podemos marcar un antes y un después en la vida de cualquiera persona. Así como Cristo marcó la historia, nosotros en el amor de Cristo podemos marcar la historia de otra persona. Y la otra pregunta es, varón, ¿cómo fue su temporada de niñez? ¿Cómo fue cuando tú eras niño? Algo que usted recuerde de su niñez. Cuando hablo que me identifico con la historia de José, es porque yo tuve una niñez donde yo recibí, le doy gracias a Dios, yo recibí todo el amor visto y por haber, como dicen, uno dice, de mis padres, de mi familia. Pero en cuanto a mi círculo, yo fui muy despreciado en muchas cosas y vine creciendo porque siempre el enemigo siempre tiene algo. Y tú que me estás escuchando, que quizás pasaste una niñez donde tú sentiste desprecio de tu círculo, quiero decirte que yo pude entender que aunque tu círculo, aún en el presente o después de tu niñez, esto te está persiguiendo, que tú sientes desprecio, que la persona no te quiere, que la persona no te valora, quiero decirte que hay alguien que conocía a Edward y hay alguien que te conoce a ti, que te está diciendo, aunque todos a tu alrededor no crean lo que tú portas, aunque te desprecien, aunque te pongan por poco, Dios te dice, yo te pongo por mucho. Y de ese Dios que yo estoy hablando, ese Dios yo no lo conocí en ese tiempo, cuando yo le digo que yo sentía, porque fue en la trayectoria antes de yo recibir a Cristo, mi niñez, cuando usted me dice mi niñez, y fui muy menospreciado. Qué importante que usted sabía el llamado de Dios, porque algo que yo me he dado cuenta, que todas las personas que Dios ha marcado y ha llamado, siempre son menospreciados por el mundo. Así es. Y por su mismo alrededor. Quizá no por su padre o su madre, pero quizá por su círculo, sí. En el caso suyo no fue por su padre y su madre, pero su círculo. Exacto. Porque es que hay una marca. Esa marca te acompaña desde el vientre. Y donde quiera que usted se mueva, va a llevar esa marca. Y eso es lo que al enemigo le molesta. Exactamente, eso es así. Y por eso le digo que en ese tiempo yo no lo entendía. Pero realmente yo entendí que Dios tiene un propósito conmigo. Wow. Y eso lo hace Dios.
porque nada es de nosotros, Nada. es de Dios. Todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Todo lo que somos es porque Él lo ha permitido. Y la última pregunta, varón, que tengo para usted en esta noche es: ¿cuáles son sus planes y proyectos espirituales los próximos años? Es trabajarle el reino, porque quiero darle este detalle, un detalle bien importante, que Dios me ha bendecido con este principio. El Señor Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando yo pude entender este principio que Dios me está diciendo, si tú me buscas, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, te voy a posicionar donde tú tienes que estar posicionado, te voy a entregar la bendición que tú necesitas, te voy a dar todo. Cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia. Porque el compromiso de Dios con nosotros, yo digo que es uno. Uno solo. Salvar nuestra vida. Porque ¿qué cosa más grande hay? ¿Qué regalo más grande existe Es lo más hermoso en la humanidad? Que Dios se entregó para que nosotros podamos recibir salvación en nuestra alma. Y mi proyecto principal es expandir lo que Dios ha puesto en mí y dar por gracia lo que por gracia he recibido de parte de Dios. Del resto, Dios se encargará. Es el mejor proyecto que una persona puede tener en la vida. ¿Usted sabía eso? Claro, cuando tú te ocupas del reino, Dios se ocupa de lo tuyo. Es más, tú no tienes ni que decirle a Dios que tú necesitas un zapato. Porque tu Padre te ve y Dios sabe que tú necesitas ese zapato. Te estoy haciendo esa comparación en todo lo que nosotros necesitamos. Cuando tú te enfocas en Dios. Ser diligente, dice la palabra de Dios. No podemos actuar como vagos. Diligentes, creyéndole a Dios. Y la misma palabra dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu final va a ser muy grande. Tremendo, tremendo. Poderoso. Es una promesa para nosotros mismos. Sí. Y la palabra final es para esa audiencia en el día de hoy, mi amado. Usted que está desde el principio escuchando esta entrevista, que una entrevista, aparte de una entrevista, es un espacio donde también le hemos revelado en su totalidad. Pienso que la entrevista desde su principio hasta ahora ha sido una revelación de quién es Dios, de cómo Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros, de los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto espirituales como físicos. Así es. Yo le insto a que usted busque de Dios, conoce a Dios, y yo te aseguro que no importa lo grande que sea esa situación que tú estás viviendo, el problema o la enfermedad que tú estés atravesando, busca a Dios, porque dice la palabra que el que lo busca, lo encuentra. Acércate al Señor, aunque te hayan cerrado muchas puertas, aunque te sientas sola, aunque te sientas solo, busca del Señor, porque Dios quiere darte consuelo. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere llenarte de su poder. Estas son las palabras. Busquemos a Dios, porque Cristo viene pronto. Para así concluir mi parte, quiero hacer un llamado de fe, una oración de fe. Si tú has sentido que en esta entrevista o en este diálogo que hemos tenido, donde te hemos hablado de Dios y te hemos manifestado el amor y los beneficios que Dios nos regala por nosotros ser hijos de Dios, repite esta oración que voy a hacer para que así tu alma, tu vida pase de muerte a vida. Porque la palabra de Dios dice que los que no están en Cristo Jesús están muertos en delitos y en pecados. Pero por medio de la reconciliación en Cristo Jesús, que recibimos ese regalo inmerecible a través de la cruz del Calvario, podemos tener una entrada directa al reino de los cielos. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este instante te entrego mi vida, porque reconozco que tú eres mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que pasaste de muerte a vida
Visita la iglesia que te quede más cercana, una iglesia que se predique el Evangelio, el Cristo vivo, resucitado, el Cristo que salva, que liberta y que perdona, para que así te congregues y recibas alimento para tu vida espiritual. Y así le voy a pedir a la hermana acá, la ministra de Dios, Amén. que haga una oración de fortaleza Amén. para esas personas que hoy entregaron su vida a Dios. Amén, varón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, de gloria y de misericordia, Señor, clamamos ante tu trono, Dios mío, por todas y cada una de esas almas que hoy han confesado tu nombre, Dios. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú lo dirijas, Dios mío, que tú le des fuerza para marchar, para seguir adelante, Dios mío, que tú lo libres de todo mal, Señor Padre Santo. Sobre todo, Padre, que tú le des sabiduría y entendimiento en tu palabra, Dios. Y que tú lo guíes a tu casa, Señor, a tu casa de oración, Padre Santo. Ayúdalo, Dios mío. Dale la fuerza, Señor. Sí, en los que están enfermos, dale sanidad, Señor. Los que están tristes, Padre, ahora restáurale, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria, Señor. Gloria. Oramos a ti creyendo en tu promesa, Señor. Amén y amén. Dígale a la plataforma para que así lo puedan ver el video. Sí, también pueden mirar el video en el programa Cielos Abiertos, amén. Griselda Cabrera Oficial. También el varón tiene su programa de evangelista en Facebook. Sí. Se llama Edward Reynoso Oficial. Me puedes buscar en todas las plataformas, tanto TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. En esa plataforma pueden encontrar este video y mucho más como este. Amén. Mil bendiciones. Dios le bendiga.